Ciclones y fluidización. A continuación se hablará acerca de la fluidización y los ciclones, haciendo referencia a los ciclones como equipos de sedimentación utilizados para la separación de sólidos en un gas y la fluidización como la suspensión de sólidos en un líquido o gas. Se explicará su funcionamiento, tipos, factores de diseño, aplicaciones, ventajas, desventajas, entre otros. Los ciclones son equipos mecánicos estacionarios de sedimentación usados ampliamente en la industria. Estos permiten la separación de partículas sólidas que se encuentran en un fluido. Disponen de un cilindro vertical con un fondo cónico, una entrada o conducto tangencial, una salida para depositar las partículas sólidas, una válvula y una salida para el gas en la parte superior. Se puede observar cómo el aire cargado con las partículas son recolectadas por medio del conducto del ciclón. Una vez dentro del mismo, gracias a su inercia, se mueven alejándose del centro de rotación por acción de las líneas de fuerza del campo centrífugo. Luego, una fracción de partículas se desplaza hacia la pared del barril, de modo que las partículas que llegan a la pared chocan, perdiendo energía cinética. El gas, en su movimiento descendente, se va despojando de las partículas sólidas y al llegar a la base del cono invierte el sentido de flujo, ascendiendo a la parte superior del ciclón. Las partículas sólidas son almacenadas en un recolector. En condiciones de funcionamiento comúnmente empleadas, la fuerza o aceleración centrífuga puede oscilar entre 5 a 2500 veces la gravedad. Un ciclón de gran diámetro tiene un factor de separación mucho menor para la misma velocidad que un ciclón de menor diámetro. Por lo tanto, para tratar grandes flujos de gas es recomendable acoplar varios ciclones de diámetro pequeño en una sola cámara de conducciones comunes para la alimentación y la salida. El factor de separación se define como el coeficiente de la fuerza centrífuga con respecto a la fuerza de la gravedad. Este depende de factores como el radio, la masa de la partícula, la velocidad tangencial y la gravedad. Dicho factor se puede calcular por medio de la siguiente fórmula. Las partículas sólidas que entran al ciclón son aceleradas radialmente, pero la fuerza que actúa sobre una partícula no es constante debido a la variación del radio y también a que la velocidad tangencial en el vórtice varía con el mismo y con la distancia por debajo de la entrada. Por esta razón, el cálculo de la trayectoria de las partículas es difícil, por lo que la eficacia de un ciclón se predice generalmente a partir de correlaciones empíricas. A continuación, se muestra una gráfica que modela los efectos de tamaño de partículas y el diámetro del ciclón sobre la eficiencia. Se pueden observar 3 ciclones simbolizados por las letras A, B y C. Estos disponen de proporciones similares con diámetros alrededor de 14, 31 y 70 pulgadas respectivamente. La menor eficiencia se obtiene con un mayor diámetro. Además, es importante mencionar que la menor eficiencia de los ciclones más grandes es principalmente la disminución de la fuerza centrífuga, así como para determinada velocidad de flujo de aire y velocidad de entrada. Moderados incrementos en el diámetro del ciclón mejoran la eficiencia de separación debido a que el aumento de superficie compensa la disminución de la fuerza centrífuga. La eficiencia de separación de un ciclón aumenta con la densidad de partícula y disminuye al incrementar la temperatura del gas debido al aumento de la viscosidad. Tipos de ciclones. Las principales familias de ciclones de entrada tangencial son ciclones de alta eficiencia, ciclones convencionales y ciclones de alta capacidad. Este es un ejemplo de un ciclón de alta eficiencia desarrollado por la compañía Advanced Cyclone Systems. Los ciclones de alta eficiencia están diseñados para alcanzar mayor remoción de las partículas pequeñas que los ciclones convencionales. Esta compañía
Con el fin de maximizar la eficiencia, implementó un sistema de recirculación para las partículas que no pudieran ser removidas del gas. Aplicaciones. Son utilizados por las empresas cuyo proceso de producción genera polvo de cualquier tipo con un tamaño y alta concentración, tales como el trabajo de la madera para la purificación del aire del polvo y del aserrín. También en la industria de los metales, de la goma, del plástico, mezclado, pesaje y embalaje de materiales polvorientos, fusión de materiales metálicos y la combustión de materiales sólidos, operaciones mecánicas, refinerías, cementeras, entre otros. Ventajas de la utilización de ciclones. La necesidad de implementación del sistema es limitada debido a que los costos no suelen ser muy altos. Pocos requerimientos de operación y mantenimiento por falta de partes móviles. Las limitaciones de temperatura y presión dependen únicamente de los materiales de construcción y los requisitos espaciales son relativamente pequeños. Entre las desventajas de estos equipos encontramos que las eficiencias de recolección de partículas suspendidas totales son relativamente bajas, generalmente para partículas menores de 10 micrómetros. No pueden manejar materiales pegajosos o aglomerantes. Las unidades de alta eficiencia pueden tener altas caídas de presión. La fluidización es un proceso en el cual un fluido en estado gaseoso o líquido transforma sólidos finos en un estado similar al del fluido. Si se hace pasar gas a través de la placa para que el gas se distribuya uniformemente a través de la columna, la fuerza de arrastre sobre las partículas producidas por el gas que fluye a través de las mismas aumenta a medida que aumenta el flujo de gas a través del lecho. Este esquema muestra los regímenes de fluidización que se producen cuando la velocidad superficial del gas se incrementa desde el régimen de lecho comprimido de baja velocidad hasta el régimen de transporte neumático. A medida que aumenta la velocidad del gas desde el régimen de lecho empaquetado en movimiento, la velocidad aumenta hasta cierto valor tal que las fuerzas de arrastre sobre las partículas igualan el peso de las partículas del lecho y el lecho se fluidiza. Cuando se fluidiza el lecho, las partículas están suspendidas en el gas y la masa fluidizada tiene muchas propiedades de líquido. Como un líquido, las partículas fluidizadas buscan su propio nivel y asumen la forma del recipiente que lo contiene. Aunque es posible fluidizar partículas tan pequeñas como de aproximadamente 1 micrómetro, y tan grandes como de 4 centímetros, el intervalo de tamaño promedio de partículas sólidas que son más comúnmente fluidizadas es aproximadamente de 30 micrómetros o más de 2 centímetros. El tamaño de partícula afecta al funcionamiento de un lecho fluidizado más que la densidad de partícula o forma de partícula. Las partículas más grandes, como las de 150 micrómetros y mayores, producen burbujas más grandes cuando se fluidizan. Dichas burbujas dan lugar a un lecho fluidizado menos homogéneo que puede manifestarse en grandes fluctuaciones de presión. Las partículas pequeñas, las menores de 30 micrómetros de diámetro, tienen grandes fuerzas interpartículas, generalmente fuerzas de Van der Waals, que hacen que las partículas se peguen juntas como lo hacen, por ejemplo, las partículas de harina. El número de Reynolds registra los siguientes rangos. Para el régimen laminar, menor que 10, régimen de transición, mayor a 10 y menor a 1000, y el régimen turbulento, mayor a 1000. Dicho número de Reynolds se puede hallar de la siguiente manera. Existen dos tipos de fluidización: la fluidización lisa o particulada y la fluidización agregada o por burbujeo. La fluidización particulada es típica de sistemas líquido-sólido y se presenta cuando la diferencia entre las densidades de fluidos y sólidos es prácticamente despreciable. Las partículas son muy pequeñas, lo que significa que la velocidad de flujo es mínima y por lo tanto el lecho fluidizado es uniforme.
La fluidización por burbujeo es típica del sistema gas-sólido y se produce cuando las densidades entre fluidos y sólidos difieren considerablemente o las partículas son de gran tamaño, de tal manera que la velocidad de flujo tenderá a ser relativamente alta. Su campo de aplicación se encuentra en diversidad de procesos industriales, fluido-sólido, tanto de naturaleza química como física. Las aplicaciones a procesos físicos abarcan todos los procesos en donde tanto el sólido como el fluido no experimenten transformaciones químicas, de tal modo que solo se produzca una transferencia de masa o calor entre ambas fases, o entre el lecho y el ambiente. Entre estos procesos se encuentran el transporte de polvos, la mezcla de polvos, el intercambio de calor o el secado, entre otros. Las aplicaciones a procesos químicos se pueden asociar como procesos en los cuales interesa la conversión de fluido, es decir, el sólido se comporta como un catalizador o como fuente de calor. Podemos encontrar reacciones de síntesis como por ejemplo la halogenación de olefinas, reacciones de cracking y reforzamiento catalítico de hidrocarburos. También existen procesos en los cuales interesa la conversión del sólido, como por ejemplo reacciones de interés metalúrgico, reducciones, tostaciones, calcinaciones, etc. Ventajas. Al mezclar de manera rápida el sólido produce que las condiciones de operación se den con gradientes de temperatura casi nulos dentro del lecho, de tal manera que la operación puede ser controlada de forma sencilla, aplicable a operaciones en gran escala. Desventajas. La abrasión producida por las partículas en las cañerías, accesorios y equipos puede ser severa. En operaciones donde se trabaje a altas temperaturas y no sean de tipo catalítico, la aglomeración y la sinterización de las partículas finas demanda reducir la temperatura de operación, disminuyendo así la velocidad de reacción.